En entornos marcados por la pobreza estructural, el acceso a oportunidades es limitado desde la base. Las personas enfrentan educación deficiente, empleos precarios o inexistentes y muchas veces viven en dinámicas de desintegración familiar o violencia intrafamiliar. Esto siempre va acompañado de la ausencia de redes de apoyo social o comunitario, lo cual deja a los individuos severamente desprotegidos ante las condiciones sociales tan adversas en las que se encuentran. Estas condiciones generan un terreno fértil para que se desarrollen factores asociados al consumo de drogas. Es común la exposición constante a entornos donde el consumo es regular. La vida diaria se ve atravesada por el estrés crónico, la desesperanza y una reclusión social de estos estratos culturales que se ven fuertemente afectados. Y aquí estamos, vamos a presentar un tema que es sobre las drogas, el abuso de drogas en personas en bajos recursos. Aquí estamos con Anderson Gómez. Muy buenas tardes, mi nombre es Anderson. Soy miembro y militante de un grupo de AA. Y en otras ramas del programa soy ciertamente lo que se le conoce como un padrino, ¿no? Por cierta experiencia y por cierto tiempo en abstinencia, pues se concedió el puesto de padrino. No es un logro, no es un puesto, es solo a lo que a nosotros les gusta llamar servicio. Y bueno, Anderson, para comenzar, ¿cuánto tiempo llevabas consumiendo drogas? Comencé desde los 14 años hasta los 17, hasta que me internaron. Y bueno, ¿qué más puedes encontrar en la asociación AA? Pues en AA normalmente está muy mal estigmatizado por la gente de afuera, pero dentro de AA se puede encontrar confianza, se puede encontrar aceptación y se puede encontrar pues un lugar seguro, ¿no? Para aquella persona que pueda tener un problema de adicciones, un problema de alcoholismo. Si es que él o ella lo desean, AA les puede ayudar y para todo el mundo está abiertas las puertas. Ok, muchas gracias. Aldo, ¿qué vas a decir tú? Pues ya que estamos haciendo el podcast, antes de empezar estuvimos hablando entre nosotros para conocernos. Ya tenemos rato aquí, pero aunque ya hemos hablado de esto, hay que hacerlo de una manera para el podcast y queríamos volver a preguntarte ¿cómo empezaste a consumir? O sea, ¿qué fue lo que te inició a consumir? Una de las cosas que me indujo a consumir pues alcohol y drogas pues por igual fue inseguridades que normalmente pues cualquier tipo de personas tienen, ¿no? Pero la persona es la que los maximiza. En mi caso yo tenía problemas de ansiedad, de depresión, de bipolaridad, sí. Había problemas en casa, claro, pero yo fui el que decidió pues consumir. O sea, como todas las amistades siempre influyen, ¿no? Como todo siempre va a haber una causa y siempre va a haber alguien que te ofrezca así. Yo fui el que decidió, en este caso, el tomarlas, gracias a la presión de todos esos problemas, a como yo lo sentía, y pues así fue. ¿Crees que depende más de la persona o del entorno en el que está? Yo he escuchado mucho que las drogas son adictivas, pero importa mucho el dónde las consumes, en qué momento estás de tu vida, qué estás pasando y quién te rodea para que realmente sean adictivas. Entonces mira, sí influye mucho el entorno y sí influye mucho el estado mental, el estado emocional de la persona. Porque una persona que está en un entorno el cual la gente, bueno, en mi caso personal en ese entonces, la gente a mi alrededor, mis familiares consumían alrededor de 3 veces a la semana. En ese entonces nadie se drogaba, a excepción mía, claro. Y pues no es fácil vivir entre delincuencia, no es fácil vivir entre presiones sociales
y no era fácil vivir en ese entorno, ¿no? Pero sí hay que tener mucho en cuenta a que la sociedad tiene mucho que ver en uno mismo. Bueno, en mi caso tiene mucho que ver. Hasta el día de ahora yo entiendo que la sociedad puede actuar de la manera en la que la sociedad quiere actuar, y el día de hoy ya no me afecta. Pero en ese entonces, para la gente que no está en rehabilitación, que no tiene un programa de rehabilitación, pues sí sería un gran factor de riesgo, como le llamamos, porque pues son comportamientos repetitivos que siempre va a haber y que nunca nadie les va a poner pausa. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Como padrino o acompañante, ¿qué patrones ves que se repiten en las personas con bajos recursos? Pues la necesidad de tener dinero, la necesidad de tener poder y la necesidad de tener pues algo, ¿no? Siendo padrino, por así decirlo, el puesto ya lo comenté, he notado muchos comportamientos, no solo míos, sino de otras personas que normalmente quieren obtener algo, y gracias a la frustración de no tenerlo, de no tener esa estabilidad económica, esa estabilidad mental, por el entorno en el que viven, por los bajos recursos por los cuales se viven, se frustra la gente, y también tiene mucho que ver. Se le llaman carencias materiales. O sea, cuando una persona carece de dinero, carece de juguetes en su infancia y carece de cosas en la actualidad que sus padres no les pueden dar o que no pueden obtener fácilmente, pues sí es muy difícil el asimilarlo para ellos, y sí fue muy, muy difícil asimilarlo para mí mismo, sinceramente. Pero es algo que, ya lo comenté, siendo consciente de eso va a ser muy fácil el saber el por qué. O sea, el saber el por qué la persona se quiso consumir. Tú que pasaste por todo el proceso de tus adicciones y al final entraste con el programa de AA, ¿tú sabías que estabas mal o cómo fue el proceso para ir allá a pedir ayuda? Yo sé que es difícil y puedo entender que mucha gente le puede dar hasta vergüenza pedir ayuda, pero tú, ¿cómo fue tu proceso para eso? Bueno, vamos a ponerlo así. Miren, el cómo yo llegué a saber que estaba mal fue pues a base de negación, como cualquier persona adicta. Para mi parecer, siempre está en negación. La gente adicta siempre va a decir que el que está mal es su familia y no es él. Siempre va a tener la certeza de que es él lo que él diga, y si él lo dice va a ser así. Yo estaba completamente negado de que tenía un problema en un principio, sí. Yo creía que estaba totalmente bien y no era así. Ya hasta pasando el tiempo me di cuenta de que la gente ya no me trataba como me trataba, que no me ponían la atención que era estando en sustancias, a que la gente normalmente me ignoraba o prefería pasar de largo. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Me dio mucha ansiedad, mucha pena decirle a mi familia de que yo necesitaba ayuda. Yo no sabía qué hacer. Yo no sabía ni siquiera a quién pedirle ayuda. Y pidiendo ayuda, se me concedió. Me rehabilitaron 7 meses y medio en un centro de rehabilitación. Muy buen centro de rehabilitación. No vamos a decir marcas. Pero sí es muy penoso, y normalmente la gente siempre va a estar negada a que tiene un problema con las adicciones. Bueno, yo quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué le dirías a una familia que ya está agotada de intentar ayudar a su ser querido? Bueno, te lo digo porque yo paso, porque no sé, tengo primos que, por decir mi tía, un ejemplo, familiares ya los han internado varias veces y nada más pues recaen, no vuelven a ser igual, se ponen violentos, entran en relaciones, y como que quieras o no, eso sí, ellos están como que emocionalmente como en una burbuja, y como que llegan cosas así y hacen que se desordenen mentalmente de nuevo. Entonces, ¿qué le dirías a esas familias que ya están agotadas de ayudar a su ser querido que está en adicciones? Bueno, es un punto muy interesante, porque te voy a hacer una pregunta.
no sabes si tu familia, en este caso, iba a juntas de familias. La verdad no sé, o sea, no estoy muy enterada de eso, pero a lo que yo sé es que mi primo, desde lo que lo conozco, desde que tengo memoria, él ha sido así. Incluso una vez voy a contar una experiencia. O sea, él vive acá en el centro de Monterrey, yo vivo en Apodaca, fue hasta mi casa y se intentó meter a mi casa y se estaba drogando en el patio de mi casa. Yo no sé cómo pasó, pero literal se brincó la barda de mi casa y se metió al patio con mi perro y se estaba drogando. Y pues la verdad es como que algo que se me queda mucho grabado, porque yo tenía como 10 años. Entonces sí, es como que la verdad no estoy muy segura de eso, pero la verdad toda mi familia como que lo ve y es como que pues pobre, o sea, su mamá no le presta atención. Y la verdad es que no, o sea, si han intentado, ya he estado en varios centros, pero nada más no entienden. Bueno, perdón. Aquí hay un tema que hay que tratar, que ciertos centros de rehabilitación llevan un programa para familias, que son juntas de familia para rehabilitar a la familia. Así la persona que está rehabilitada tiene rehabilitación dentro del centro de rehabilitación y la familia tiene su propia rehabilitación fuera del centro de rehabilitación, pero acompañando a su familiar o a la persona, al ser querido o al amigo, no importa. Cuando una persona no tiene una familia, o quien sea que tenga a la persona internada no tiene ese tipo de terapia, o no asiste, no sé, tenga dificultades, va a ser muy difícil el entender por qué la persona es así. No sé si tu familia no sepa por qué él es así, porque no asistió a juntas o no las tenían entonces, y pues es válido, digo, no sé cuál es la causa y no es el tema en sí, ¿verdad? Pero pues lo único que le podré decir a esa familia es que la persona hasta cierto punto no va a cambiar hasta que tenga un fondo de sufrimiento muy, muy profundo, hasta que toque fondo. El fondo es muy... Cuando una persona toca fondo, lo hace de manera indistinta a las demás. Tu fondo de sufrimiento puede ser más bajo que el mío, o tu fondo de sufrimiento puede ser más alto que el mío. Pero a final de cuentas es un fondo de sufrimiento, es tocar fondo. Ya estamos tocando fondo los tres. Mientras uno toque fondo, es un ejemplo, pues ya llega una conciencia en la que dice, ya estoy mal, ya tengo que cambiar. Y ciertamente le podré decir a la familia que pues que de cierta manera no chifle a la persona, que no le dé la atención que la persona quiere tener de la familia, que aquí el que más importa en la rehabilitación es la familia, porque así es. En un centro de rehabilitación quien más importa es la familia. Sí, claro, también es el interno, porque es el principal el principal objetivo, ¿no? El tenerlo rehabilitado, sí, pero la familia es un punto muy importante. Mientras la familia no tenga entendimiento del por qué la persona no va a cambiar, del por qué la persona es así, pues ciertamente va a seguir siendo el títere del adicto o del alcohólico o de la persona que tiene problemas con sustancias, porque así lo ven. Así muchas personas con las que he congeniado, muchas personas con ciertas 24 más o ciertas 24 menos, perdón, cualquiera de las dos, así es como actúan. Mientras la familia no sea consciente, vuelvo a decir, del daño que esa persona puede hacer y del por qué lo hace, mientras la familia no tenga en mente que esa persona es una persona infantiloide, porque solo quiere atención, porque solo quiere más y más y más, porque la familia siempre le va a estar quitando el tiempo, siempre le va a estar quitando los mejores momentos de su vida, y así va a ser. Pues esa persona normalmente siempre va a querer llamar la atención, y la familia siempre va a estar para él, sí, porque es familia. Pero hay que entender que el quererse a uno mismo, que el que la familia se quiera a sí misma, que el que la mamá, el padre, el hijo, el hermano, el que haya internado, tiene que tenerse respeto hacia él mismo, tiene que quererse a él mismo, que ya no le puede dar ese tiempo a esa persona, menos si esa persona es mayor, menos si esa persona es adulta. O sea, ya mucho hizo la persona con internarlo, ya mucho hizo la persona con darle la ayuda, y ya mucho está haciendo la persona con ponerle atención al proceso de internamiento.
yo les diría que se centraran más en ellos mismos y no en, pues, en la uno solo. persona. Bueno, Sí, yo te quiero preguntar, nos estabas contando de que cuando te diste cuenta sentías que la gente te ignoraba, que tenías ese estigma, y ahora que ya estás pues rehabilitado en tus años sin consumir, ¿sientes igual ese estigma de la gente buscando trabajo, conociendo personas? ¿Sientes que es diferente o sientes que siguen pensando algo sobre ti acerca del tema de las drogas? Bueno, pues ahora es un hecho que normalmente la gente pues te ignora en todos lados, sí, porque la gente está en su rollo. Solo que el problema era que las sustancias y las drogas y ciertas sustancias sí te hacen sentir cosas de más, te hacen sentir inseguridades de más, y así era como yo lo sentía, hasta ahora me doy cuenta. Pues no, ahora veo a la gente y no me importa, o sea, una persona se me puede quedar viendo y sinceramente no me interesa. O sea, yo ya sé por qué la gente mira a otra persona, ya llego a comprender que la otra persona totalmente ajena a mí tuvo un mal día, ya entiendo que la otra persona a mí está más feliz y solo me sonrió porque está feliz. O sea, ya ciertamente ya me quité esas cargas del qué dirá la gente, del se habrán enterado que me internaron, se habrán enterado de que voy a AA y qué dirán de mí. Sinceramente ya no me importa, pero no soy descarado, o sea, no soy egocéntrico y he entendido que pues que fueron las drogas los que me hicieron sentir inseguro, que no me ayudaban en nada, que en lugar de darme la confianza y el respeto que se supone me da para abajo. O sea, y el día de hoy tengo una confianza que no se imagina. El día de hoy vivo muy feliz y no sé, el día de hoy puedo disfrutar de unas sonrisas sin la necesidad de tomar, sin la necesidad de consumir algo para provocarla, ¿sí me entiendes? Como era necesario antes, como yo lo sentía. bueno, ya para finalizar, ¿qué factores crees que realmente ayuden a alguien a sostenerse limpio? O sea, ya sea como un hobby, un trabajo, las mismas amistades, la familia, o ¿tú qué crees? ¿Qué opinas? Bueno, vamos a llamarle redes de apoyo o métodos alternativos. En mi caso personal, no puedo decir que funcionen en todos, pero sí son unos pequeños consejos que podría dar, unas pequeñas sugerencias, como le decimos en AA, que es el hacer mucho ejercicio, el comer, alimentarse bien, claro, el leer mucho también, para que la mente se canse y no piense tanto, el salir a socializar nunca está de más, el asistir a un psicólogo es muy importante para mantenerse, el asistir a un grupo, independientemente si tengas programa o no, o sea, el ir a un grupo de AA siempre va a ser una buena opción. Mientras esa opción no te perjudique a ti ni perjudique a los demás, está muy bien. Los deportes, claro, el arte, cualquier hobby que tú tengas, pues solo refuérzalo y te va a servir, sinceramente. O sea, pero mientras sea algo que le aporte a tu físico, sí sería algo más gratificante, ¿no? Para la persona. Ok, bueno, ¿algo que quieras agregar? No, ya sería todo por esta entrevista. Muchas gracias por darnos tiempo. Nos ayuda mucho. Y Pues la verdad, me hizo dar cuenta de muchas cosas que no sabía yo, realmente. nos da otra perspectiva de las cosas. Sí, de los centros, porque yo como que pensaba que todos tenían pues el mismo mecanismo, ¿no? Pero ya me di cuenta que no. A continuación, me dirigí hacia la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León para entrevistar a una psicóloga llamada Jimena, que nos va a explicar un poco desde la cognición conductual, el funcionamiento de las drogas y las repercusiones sociales que estas implican en la vida diaria de las personas. Buenas tardes, mi nombre es Ana Hidalgo, estamos con Jimena, que es una psicóloga. ¿Te podrías presentar, por favor? Mi nombre es Jimena, estoy a punto de egresar de la Facultad de Psicología. Mi área es pues, el área clínica, cognitivo-conductual más específicamente. Ok, muy bien. Gracias, Jimena. Bueno,
A mí me gustaría mucho en este momento que habláramos sobre las repercusiones sociales o los estigmas que van de la mano con las personas que tienen problemas de abusos de drogas. Especialmente, no sé si alguna vez hayas llevado algún caso de alguna persona con algún tipo de abuso de drogas o alguna persona específicamente de bajos recursos que tenga algún tipo de problema con las drogas. Ok. Como tal, no he tenido oportunidad de intervenir en el caso, pero en materias y en compañeros cercanos han llevado casos donde pues sí se han detonado bastantes efectos que han pues sido dañinos para el tratamiento de los pacientes. En un caso en específico, yo creo que el más fuerte, por así decirlo, ha sido un caso de un padre de familia que llevaba un tratamiento psiquiátrico activo, pero pues dejó de tomar su medicamento y además de esto empezó a consumir marihuana regularmente. Okay. Entonces, después de este uso continuo de marihuana, días después tuvo un brote psicótico que le duró como 2 días más o menos. Pues obviamente durante el brote experimentó pues muchas cosas como alucinaciones, como deterioro cognitivo, como que no estaba alerta en tiempo y espacio. Entonces toda esa experiencia le tocó vivirla él solo. Entonces pues obviamente le dejó pues secuelas de tanto la experiencia como físicamente también en su salud. Y pues obviamente en cuanto a su tratamiento y la evaluación que ya llevaba, pues sí, se retrocedió demasiado y le costó aún más pues salir de esta situación. Y la cuestión por la que iba inicialmente era una situación de agorafobia, no le gustaba, no podía salir de su casa. Entonces a raíz de esta experiencia pues obviamente se empeoró y menos quería salir. Ok, ¿te considerarías que las personas que tienen problemas de drogadicción, por ejemplo, en algún estrato social relativamente adverso, crees que puedan tener como cierta o aspirar a cierta estabilidad, no sé, económica quizá, en la que puedas como llevar de la mano tu adicción junto con una vida pues normal, una vida, no sé, canasta básica, todo este aspecto de pagar las cuentas? Sí, yo creo que te decía que yo creo que sí puede haber esperanza de cambiar estos hábitos, pero es cuestión de voluntad. O sea, es muy difícil que un cambio suceda, y más cuando lleva muchísimo tiempo desarrollándose. O sea, es muy difícil que cambie de un día para otro porque pues, es algo que ya está muy arraigado a la persona, o sea, ya es parte de su rutina. Es posible, pero sí necesitas demasiada fuerza de voluntad, demasiado compromiso, y también es parte de la educación, o sea, la educación que llevas tanto en ese momento como educación anterior por parte de pues, papás, familiares o el entorno también. Entonces sí es posible, pero sí creo que es un proceso largo y no creo que todas las personas puedan llegar al objetivo de estar pues 100% limpias, porque pues es una adicción que lleva demasiado tiempo formándose. Es casi como natural en ti, ¿no? Sí. Comprendo. Oye, y desde tu parte o tu punto de vista como psicóloga especializada en cognitivo-conductual, ¿cierto? ¿Qué patrones de consumo observas en la relación entre el desempleo y el consumo de sustancias? Creo que una persona que está desempleada sí está en un poco más de riesgo de volverse consumidor, por ejemplo, obviamente pues el tiempo libre, o sea, el tener acceso también a estas sustancias. Y como lo decía anteriormente, por ejemplo, este tema de la cultura, o sea, si generaciones anteriores y papás o tíos o familiares que estén cerca del ambiente de la persona, es mucho más propenso a pues, caer en el consumo, porque pues, está conviviendo en ese ambiente desde pues, mucho antes. Entonces sí es más propenso. Y por ejemplo, no sé, las personas de bajos recursos normalmente viven y se desenvuelven en pues zonas donde el consumo es alto.
Entonces, creo que eso también los vuelve más propensos, el estar directamente en contacto con personas, ya sea que consumen o que venden. Sí, como alternativa, ¿no? Para escapar a veces un poco de todo ese estrato que viven. Sí. ¿Hasta qué punto crees que la estigmatización... lo voy a decir otra vez, perdóname. ¿Hasta qué punto consideras tú que la estigmatización afecta las posibilidades laborales de una persona en recuperación? Creo que es más una cuestión social y de estereotipos. O sea, realmente si una persona está en recuperación, creo que sí es probable de que pueda recuperar su estilo de vida o de pues eliminar esos hábitos que pues, le hacen daño en cuanto a su desempeño laboral o familiar y pues, en general cualquier ámbito. Pero sí, creo que es más como una cuestión de estereotipos. O sea, normalmente se tiene la idea de que pues a una persona con ciertos vicios pues ahí se va a quedar y no hay manera de que mejore o que esté limpio. Entonces puede ser, o sea, en algunos casos sí es muy difícil que quieran mejorar por ellos mismos, pero en otros casos, principalmente donde tienen pues apoyo, una red de apoyo, ¿no? O sea, familiares o personas a su alrededor que los motiven a pues dejar estos vicios, creo que es mucho más fácil que puedan salir de ahí y pues obviamente las oportunidades, en este caso pues laborales, sí se van abriendo, se facilitan un poquito más. ¿Habrían buenas soluciones o maneras de apoyar a las personas que tienen esta clase de problemáticas, siendo uno, por ejemplo, el familiar, siendo uno el externo a la persona que está teniendo este problema? Creo que depende de la gravedad del caso. Me ha tocado ver que en zonas donde el consumo es demasiado alto, que prácticamente no se puede controlar, lo que hacen es pues ya no enfocarse tanto en quitar la adicción, sino que el consumo que lleven sea seguro. Por ejemplo, darles los suministros para que puedan pues sí utilizar las sustancias, pero de manera más segura, ¿no? O sea, dándoles, pues no sé, jeringas que no estén contaminadas, limpiar pues a veces las heridas que se hacen de tanto pues estar inyectándose, o pues sí, o sea, tratar de perseverar su salud dentro del consumo y progresivamente pues tratar de hacer pues más campañas de educación, de fomentar los riesgos. En algunos casos donde pues ya la adicción es demasiado fuerte, pues sí es más complicado tratar de convencer a las personas de que pues, lo que están haciendo está mal o los está dañando. Claro. Pero, por ejemplo, en comunidades desde adolescentes o preparatorias en general, creo que la educación sobre el riesgo del consumo es la mejor estrategia para prevenir que pues lleguen a este punto donde ya sea una adicción completa. Sí, comprendo. Sobre todo en sistemas que no están del todo regulados, ¿no? Como lo podría ser la salud pública, por ejemplo, que tiene muchos vacíos, por así decirlo. Sí. ¿Has escuchado sobre algún tipo de campaña o alguna vez has visto algún proyecto sobre algún desarrollo del cuidado, la preservación de la salud o el cuidado, sí, la prevención sobre las drogas, que sea como buena? Como tal, una campaña activa, o sea, por ejemplo, en las calles o fuera de, no me ha tocado ver, pero, por ejemplo, cuando estuve haciendo prácticas en prepas o así, a nosotros como practicantes nos tocaba dar los cursos de información de las drogas, de riesgo de cada una, componentes de todas, y pues dar esa información también era, o sea, encargarte de que cada alumno de la prepa estuviera al tanto, ¿no? O sea, obviamente ya no queda en ti pues garantizar que van a hacer caso a la información, eso ya también pues, continúa desde casa, pero pues la labor de dar la información se hace, ¿no? Por parte de las escuelas, y creo que es como tal un programa del gobierno que es como requisito el dar estos cursos tanto a universidades como preparatorias
Desconozco si en primarias o niveles pues más bajos también se dé, pero al menos en prepa sí me ha tocado ver que es necesario darlos. Ok, oye, no te había preguntado, ¿y en qué prepa estuviste haciendo tus prácticas? En la técnica médica. Ah, pues bien padre, ¿no? Sí. Todos súper informados. Ujú. ¿Te tocó algún caso allí específicamente en la prepa o escuchar algo con respecto a algún chavo que tuviera una problemática grave con drogas? No me tocó a mí atenderlo, pero sí he escuchado muchos casos de pues alumnos que los estaban reportando porque llegaban pues, bajo los efectos, que ya tenían varios reportes de a lo mejor hubo un tiempo donde hicieron mucho como operación mochila, entonces pues les encontraban cosas. Ya en los peores casos sí llegué a escuchar que pues en los como almacenes donde tienen todo de las medicinas y todo Sí. de lo que son para sus prácticas, se llegaban a meter alumnos para agarrar esos suministros y se los inyectaban ahí mismo o se los robaban, entonces Wow. sí. No manches, qué fuerte. Y uno en la prepa jugando con Legos, ¿no? Sí. ¿Qué tan frecuentes, un poco cambiando de tema, qué tan frecuentes son los casos de rupturas familiares o como problemas ligados al abandono, por ejemplo, o sea, especificándonos como en el aspecto de las personas que consumen drogas? Ujú. Creo que es más probable que suceda como abandono en familias donde el consumidor es un adolescente o es como adulto joven, porque normalmente pues no sé, como que siento que los papás están en esta etapa como de sí darles esa libertad porque pues ya están a un paso de ser adultos, pero tampoco quieren como soltar este control, ¿no? De que hagan lo que quieran. Entonces sí creo que hay casos en los que incluso las familias pues ven como que los hijos ya están en un punto de adicción que no se pueden controlar, ¿no? O sea, hay muchos casos donde incluso el consumo los lleva a hacer pues actividades ilegales o otras afectaciones al ámbito pues público, o terminan detenidos por ciertas situaciones. Entonces creo que la acumulación de esos riesgos y esos eventos sí llegan a repercutir directamente como en el apoyo que se le está dando a la familia, ¿no? O sea, llega un punto en el que pues ya se cansaron y prefieren pues haz lo que quieras y pues los dejan a su voluntad. Sí, sobre todo que se pierde mucho como la confianza, ¿no? Sí. En los lazos familiares. Ujú. Entiendo. Sí, sí. Qué feo. Ujú. ¿Me podrías decir cuáles son algunos de los signos que puedes notar tú sobre la fragmentación o cómo es que se quiebran estas redes de apoyo? Por ejemplo, en el caso que estábamos hablando ahorita de la parte de los familiares, ¿cómo es que puedes identificar que se está rompiendo por completo este lazo de confianza? ¿Y qué factores podrías observar tú como para reforzarla o volver a esa clase de estructura familiar pues que englobe pues un poco más de confianza, ¿no? Ujú. Creo que una de las cosas que se pueden observar es la pérdida de confianza en cuestión de la libertad. O sea, como decía ahorita, puede haber como este intento desesperado de querer controlar al hijo o a la hija, y al prohibirle estas cosas como salir o tratar de encerrarlo para que no consuma o no haga nada, creo que eventualmente los hace querer hacerlo más. Entonces van a encontrar maneras de pues, lograrlo, de salir, e incluso puede terminar pues, aún peor. Entonces creo que sí puede ser como dejarlo a que haga lo que quiera o tratar de controlarlo demasiado. Entonces creo que casi nunca hay un balance, porque pues no se sabe como qué cosas sí se pueden permitir y qué cosas no, o que puedan afectar a largo plazo. También la falta de comunicación se me hace muy importante, porque precisamente pues los papás no se están enterando de las actividades, lo que están consumiendo, también las amistades que frecuentan. Entonces creo que si hubiera mejor comunicación y los papás estuvieran enterados de
el ambiente donde pues, frecuenta el hijo, podría ser un poco más pues a favor para poder erradicar un poquito eso del contacto con las sustancias, Sí, el consumo. Que más también la parte económica, creo que por ejemplo en papás que se dan cuenta de que el hijo o la hija está consumiendo, lo que hacen es retirarles ese apoyo económico para que no tengan recursos para comprarlo, ¿no? A final de cuentas pues es una adicción, entonces si ya está muy avanzada, lo más probable es que pues, la necesidad de consumir sea muy grande a tal grado que recurran a otras actividades que a lo mejor pueden ser más dañinas o ilegales para pues conseguir esos recursos que la familia le quitó y puedan pues seguir consumiendo, ¿no? Es como que se van destapando pues daños y daños y es como un ciclo. Entiendo. Y ya por último, tú como psicóloga, ¿cómo sueles tratar desde el aspecto cognitivo-conductual las conductas, valga la redundancia, que se presentan, por ejemplo, en estos chavos? O sea, ¿cuál es tu estrategia, por así decirlo, tú como psicóloga? Varía mucho en los casos, digo, dependiendo pues, la edad del consumidor, lo que consuma y todo, pero específicamente la idea es identificar las conductas que le están afectando a su calidad de vida a la persona. También ver pues de qué manera le está afectando, o sea, por ejemplo, familiar, socialmente, interpersonalmente o fisiológicamente también. También pues la parte cognitiva es más como analizar el por qué se está consumiendo, ¿no? Si hay algo que lo detonó, el consumo, o sea, algún antecedente, pues todos estos factores que tienen que ver con cuando inicia el consumo y qué es lo que está manteniendo pues el seguir consumiendo, ya sea una o varias sustancias. También las redes de apoyo pues son muy importantes, tratar de ver cómo está afectando el consumo y estos hábitos que están dañando a la persona, pero pues también que dañan de una manera pues a su red de apoyo, a su familia. Entonces tratar de unir como todas esas piezas para identificar antecedentes y que puedas ver qué se puede hacer actualmente y posteriormente pues prevenir recaídas o que vuelvan a caer en los consumos. Entiendo, ok. Muchas gracias. Es un gusto. De nada. Igual. Ay.